Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar del ciclo de webinars de ANCESIS y EcoVadis. En esta ocasión os hablaremos del plan de transición climática como elemento clave de la estrategia climática. Mi nombre es Berdiana Russo, soy parte de ANCESIS desde 2020, con una experiencia en consultoría hace unos 15 años y inicialmente empecé con el ámbito de eficiencia energética. En los últimos años me he especializado en el ámbito de la descarbonización. Actualmente lidero el servicio de descarbonización en el equipo de Clima y Natura de ANCESIS España. Y nada, para que tengáis un poco de contexto, pues este servicio incluye el soporte a clientes en el desarrollo de sus estrategias, planes de descarbonización, el acompañamiento en implementar programas de participación de proveedores y obviamente todo lo que está relacionado con el desarrollo de planes de transición climática. Bueno, como tiene que ser este servicio se complementa luego y trabaja de la mano de otros servicios que ofrecemos en nuestro equipo, como pueden ser el soporte del cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, el análisis de riesgos y oportunidades climáticas, de naturaleza, la implementación, por ejemplo, de precio interno del carbono o la estrategia de neutralización y compensación de emisiones. Antes de empezar, alguna información práctica. Este webinar, yo oigo unos audios, no sé de dónde vienen. Espera, creo, Tony, que oigo tu audio. Vale, perfecto, gracias. Eso, como os decía, unas informaciones prácticas. Antes de empezar, el webinar estará grabado. Lo compartiremos con las personas que participen en los próximos días. Y tenéis a disposición el chat donde podéis escribir vuestras preguntas, a las que yo intentaré contestar al final, he dedicado un espacio dedicado. En caso de que no tengamos tiempo de contestarlas, pues nos comprometemos a enviaros una respuesta por correo electrónico, ¿vale? Así que sin más, empiezo y os presento la agenda de hoy. Pues bueno, empezaremos con noticias recientes, de las que seguramente muchos y muchos de vosotros están al caso. Luego presentaré el contexto global y regulatorio relacionado con la definición de los planes de transición climática por parte de las empresas. Entraré en el detalle de qué es y también, la verdad, de lo que no es un plan de transición climática, presentando algún ejemplo también de buenas prácticas que os pueda ser útil, interesante. Finalmente os explicaré cómo acompañamos desde ANCESIS nuestros clientes en la definición de los planes de transición climática. Y cerraremos, como siempre intentamos hacer con nuestros webinars, con un momento de preguntas para que intentaré respetar los tiempos, a ver si puedo dejar un poquito de espacio, ¿vale? Bueno, empiezo con una pregunta para romper el hielo, que en webinar y el hielo es bastante duro normalmente empezando. Lo podéis escribir por el chat y mi pregunta es, ¿cuál es la cosa más importante, ahora que habéis visto la agenda, las cosas más importantes que esperáis llevaros desde este webinar? ¿Qué os esperáis llevar? Así que también leyéndolo intentaré focalizarme más hacia ciertas direcciones. Veo que hay muchas personas apuntadas con muchos roles diferentes, muchos sois clientes nuestros, muchas personas no las conozco de forma directa, algunas sí. Así que, mira, entendimiento del contexto regulatorio, dice Carlos. Muy bien, ahí iremos. A ver si alguien más quiere añadir alguna cosa. Y mientras tanto que vais escribiendo, yo creo que entro en el siguiente apartado y os iré leyendo. ¿Vale? Repito la pregunta de cuál es la cosa más importante que esperáis llevaros de este webinar. ¿Vale? Bien. Mira, conocer sobre el plan de transición a nivel mundial. Esto ya es, bueno, también tenemos un mapa que puede ser interesante. Vale, bueno, os iré leyendo, ¿vale? Noticias recientes. Noticias recientes. En diciembre de 2025, para quien no haya estado al caso, el Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado formalmente este paquete ómnibus que todos estábamos esperando, finalizando las que eran las enmiendas tanto a la directiva CSRD, la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, como a la directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad o CS3D, ¿vale?
Con esta aprobación se relajan las obligaciones verdes y se reduce la carga burocrática para las empresas. Esto afecta dos aspectos principales de vuestro interés respecto a lo que son el requerimiento sobre planes de transición climática. El primero es lo que veis aquí a la izquierda, que es el umbral de aplicación, ¿vale? Entonces, CCRD ahora aplica para empresas de más de 1.000 empleados con un volumen de negocio neto de más de 450 millones de euros, ¿vale? CS3D aplica a empresas de más de 5.000 empleados y volumen de negocio neto de más de 1.500 millones de euros, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que habrá menos empresas que tienen que divulgar de acuerdo con estas directivas, ¿vale? En cuanto ¿qué afecta en el plan de transición climática? ¿Vale? Los requerimientos respecto a este plan, pues en CCRD en realidad no hay un cambio, es decir, en CCRD lo que pide es, en el caso en que el cambio climático acabe siendo un IRO material, ¿no? Impacto, y quiero decir impacto, riesgo y oportunidad. En caso que salga como material, pues entonces la empresa tiene que informar y divulgar si tiene un plan de transición climática, CTP, Climate Transition Plan, ¿vale? En caso de que no lo tenga, tiene que decir cómo gestionará entonces este tema, es decir, si piensa tenerlo en futuro o no y cuándo, ¿vale? Respecto a la CS3D sí que hay un gran cambio, que el gran cambio respecto a la versión anterior a Omnibus es que se elimina el requerimiento de adoptar el plan de transición climática. ¿Qué quiere decir? Que entonces en ambos casos no hay ninguna obligación formal de tenerlo. En caso de la CSRD hay una obligación de informar al respecto. ¿Vale? Ok, entonces dicho esto, si no existe el requerimiento normativo de adoptar un plan de transición climático, también después de esta noticia, ¿no? También pensé, vale, ¿cómo les voy a mantener la atención durante 40 minutos? Y ya muchos dirán, vale, si no estoy obligado, pues me marcho, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues ¿cómo lo resolvemos? Bueno, primero de todo, hablemos de riesgos, ¿vale? Como declara el Financial Stability Board, el cambio climático supone un riesgo financiero para la economía global y eso es una realidad, ¿vale? Además, hay un riesgo que es un riesgo reputacional, que es, a pesar de que se suavizan las obligaciones, los inversores y los clientes seguirán demandando, pidiendo transparencia en ESG y un plan de transición climática es un documento muy transparente de dónde quiere ir la empresa. Luego hay un tema que son los costes, ¿vale? ¿Cuánto le puede costar a una empresa no actuar o estar en silencio? Es decir, no informar sobre lo que está haciendo, no divulgar sobre lo que está haciendo, ¿no? Hay un documento que es muy interesante que se llama El coste del silencio, que explica que cuando las empresas no hablan de sostenibilidad, aunque estén actuando, haciendo cosas, pierden en reputación, pierden en confianza y pierden en retorno, ¿vale? Por lo tanto, el silencio tiene un coste real, tiene un coste financiero, tiene un coste estratégico, ¿vale? Y finalmente hablemos de resiliencia. Como también dice CDP, los planes de transición climática son una herramienta vital para demostrar a los inversores, a los proveedores, a los clientes, a todas las partes interesadas que una organización está comprometida a lograr una transición hacia un futuro alineado con 1,5 grados, en un aumento de 1,5 grados respecto a la época preindustrial y que el modelo de negocio seguirá siendo relevante, entonces rentable, ¿vale? Entonces es un aspecto de resiliencia. Entonces, estas son las grandes motivaciones, ¿vale? ¿Por qué entonces hablamos ahora de esto? Que comentaba, los planes de transición climática están pasando de ser algo deseable para una empresa a ser algo necesario y diríamos innegociable, porque la demanda aumenta en todas las direcciones, aumenta en regulaciones,
todo y este pequeñño paso atrás de Omnibus, por ejemplo, con las S3Ds, pero hay unos pasos adelante en iniciativas voluntarias, como puede ser, por ejemplo, la Science-Based Target Initiative, que lo comentaré en detalle más tarde. Y luego, pues además inversores, clientes, también los líderes empresariales exigen planes creíbles y transparentes para guiar la transición climática, ¿no? Entonces, por lo tanto, un plan creíble genera resiliencia, da valor e impulsa la ventaja competitiva. ¿Vale? Veo alguna respuesta más a mi pregunta de antes, a ver qué os queréis llevar. La diferencia entre el plan de transición y plan de descarbonización. Mira, qué bien, porque tengo una slide justo para esto. Idea general sobre qué debe incluir un plan de transición y para qué lo necesitamos. También vamos allá. Los impactos de los cambios regulatorios en los planes y ambición climática de las organizaciones. Pues muy bien, y porque aquí ya un poquito lo estamos comentando, y aplicación de los principios previstos en un plan de transición. Vale, muy bien, yo creo que estamos bastante alineados, ¿vale? Bueno, entro en la sesión siguiente que es, bueno, aparte de esas noticias un poco más recientes y el comentario respecto a esto, vamos a mirar un poco el contexto global y regulatorio que está relacionado con lo que es el plan de transición climática, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha evolucionado la planificación de la transición climática en la regulación? Entonces, primero os invito a mirar esta imagen un poco aquí de la izquierda, ¿no? Que habla de los marcos de informes del Climate Transition Plan, ¿vale? La planificación de la transición es una práctica que ha tenido una cierta evolución, ¿no? Los marcos del TCFD y del CDP han sentado las bases para la planificación de la transición climática y han permitido a las organizaciones desarrollar, perfeccionar sus estrategias en el tiempo, mientras que iban evolucionando lo que eran las expectativas regulatorias, ¿no? Que es eso que está más bien a la derecha. Actualmente, por ejemplo, el CDP evalúa de forma transversal la calidad del Climate Transition Plan, del plan de transición climática de una empresa, en sus diferentes módulos, ¿no? Que son el de estrategia empresarial, el de objetivos y metas, el de gobernanza, el de planificación financiera, el de escenarios y resiliencia climática. Luego, más recientemente, el TPT, que es el UK Transition Plan Task Force, ¿vale? Este que veis aquí, ha establecido lo que definimos como el gold standard para los planes de transición climática del sector privado. Y con este gold standard, digamos, este documento ha empezado a ofrecer pautas integrales para alinear las empresas con los objetivos climáticos globales con un plan de transición, ¿vale? Estos marcos han influido mucho en los que son los informes de sostenibilidad, dando forma a los que son los estándares de informes voluntarios y obligatorios y guiando el modo en que las organizaciones divulgan sus esfuerzos de sostenibilidad, ¿vale? Y entonces pasamos aquí luego a la derecha. A la derecha, digamos, dentro del panorama regulatorio, vemos que los reguladores a nivel mundial han ido a exigir cada vez más que las organizaciones revelen los planes de transición, y especialmente esto ha pasado en la Unión Europea y en el Reino Unido, ¿vale? Aquí indicar que el TPT, el UK Transition Plan Task Force, ahora está bajo el control de la que es la IFRS, que es los que veis aquí, que es la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera. Esta fundación tiene como objetivo establecer el estándar para la planificación de la transición en alineación con el ISSB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el International Sustainability Standard Board. ¿Ok? Todo y que las CS3D, como veis aquí, que tiene una X roja, con el Omnibus haya eliminado el requerimiento de adoptar y de implementar un plan de transición para la mitigación del cambio climático, y en realidad en la CSRD el requerimiento de divulgar sobre este plan se mantiene, a pesar de reducir la ambición de aplicación al número de empresas, ¿vale? ¿Qué ha pasado recientemente? Lo que veis aquí abajo en color verde, ¿no? Varios marcos voluntarios se han ido alineando con esta tendencia, con esta evolución.
Y entonces vemos aquí SBT, Science Based Target Initiative, y B Corp, ¿vale? Respecto a la Science Based Target Initiative, me refiero a la publicación de la segunda versión del Corporate Net Zero Standard, versión 2.0, ¿vale? Que es un documento que sería el nuevo estándar para la definición de los objetivos a corto y largo plazo según la iniciativa Science Based Target, que se tendrá, todavía es en segunda fase de consulta, se tendrá que aprobar, entonces por lo tanto no está ya actualmente aprobado, pero ya nos indica una tendencia, ¿vale? Entonces, según esta nueva segunda versión en fase de consulta, que es la última fase, las empresas deberán publicar un plan de transición climática aprobado por el comité de dirección y ese servirá para fundamentar los objetivos y la ambición de alcanzar las emisiones netas cero, net zero, y eso lo tendrán que publicar dentro de los 12 meses posteriores a la validación inicial. Que quiere decir que entonces todas las empresas que se adhieran a la iniciativa Science Based Target con el nuevo estándar, cuando entre en vigor, pues a los 12 meses de validar su objetivo, pues tendrán que publicar un plan de transición climática. ¿Vale? Y aquí las empresas entonces tendrán que especificar la ambición y de cómo querrán transformar sus operaciones y sus cadenas de valor alineándose con sus objetivos de net zero. ¿Vale? Además, dentro del borrador se indican detalles sobre los contenidos requeridos, ¿no? Y incluirán, por ejemplo, la hoja de ruta de acciones que hay que llevar a cabo para cumplir los objetivos, las dependencias claves, ¿no? El enfoque para eliminar el uso de combustibles fósiles, los costes y un enfoque para la financiación. ¿Vale? Por el otro lado, B Corp requiere que todas las empresas actúen sobre el clima en general y exige un Climate Transition Plan para empresas más grandes. ¿Vale? Entonces, para la pequeña y mediana empresa no lo exige simplemente un plan de acción, pero para las empresas grandes sí que ya exige un Climate Transition Plan. ¿Vale? Entonces, ah, vamos a ver un poco las tendencias claves emergentes en el mundo, ¿no? Lo que vemos es que la implementación de la obligación es una implementación gradual. Muchas jurisdicciones priorizan primero a las instituciones financieras y a las grandes empresas cotizadas y van incorporando poco a poco las empresas más pequeñas, ¿no? A menudo se fomenta la adopción voluntaria antes de que los requisitos se vuelvan obligatorios, ¿vale? Entonces aquí en este mapa podéis ver en color marroncito lo que es obligatorio, ¿vale? Los países donde es obligatorio divulgar sobre Climate Transition Plan, que no quiere decir tener, pero divulgar, informar si se tiene o si se tiene intención de tenerlo. En color como rosita veis los países en que se está a punto de aprobar o se está trabajando para su aprobación y en azul los países donde todavía se ha quedado simplemente en lo voluntario, ¿vale? Y es interesante ver que en los países de adopción obligatoria del requerimiento de divulgar sobre planes de transición climática, hay un grupo creciente de jurisdicciones, ¿no? Aparte de todos los países de la Unión Europea, la mayoría de países de la Unión Europea, pues hay Australia, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Sri Lanka, Tanzania y Zambia, que ya exigen la divulgación, ¿vale? Y en los países que tienen estos requisitos próximos o a punto de ser aprobados, pues hay jurisdicciones como Bangladesh o Brasil, China, Ghana, India, Corea del Sur y Tailandia, ¿vale? Eso se espera entre el 2025, bueno, ya ha pasado un año, y el 2027, ¿vale? Am, Vale. Entonces, un poco a resumen de todo de algunas de las cosas que hemos comentado hasta ahora relacionadas con estándares, guías, estándares voluntarios, pues en esta imagen lo que vemos es en esta parte más alta cuáles son los estándares y marcos regulatorios globales. Entonces, aquí sí que los que vemos son CSRD para Europa y FRS, y también está el Standard Boarding de Australia. Luego, las guías de divulgaciones que ayudan a definir cuál es la metodología de trabajo y que pero son guías que no es, o sea, son como
como decir, indicativas, son herramientas para ayudar a desarrollar los planes. Aquí está el TPT, ¿no? El que os comentaba antes, que es el Transition Plan Task Force, que ha creado este Gold Standard, esta guía Gold Standard. Entonces, este TPT complementa un poco lo que definen los estándares y se basa en estándares más globales y marcos como pueden ser el Science-Based Targets en cuanto a la definición de objetivos de reducción, el GHG Protocol en cuanto a la medición e informe del cálculo de la huella de carbono y el CDP en cuanto digamos, a la recopilación de informes y datos y el reporting a nivel estratégico de toda la empresa. ¿Vale? Sí que es importante aquí como mensaje que el Transition Plan Task Force de Inglaterra es la guía a la que se suele hacer referencia para divulgar el Climate Transition Plan. Tiene algunas orientaciones específicas para cada sector y también para pequeñas y medianas empresas que quieran hacerlo de forma también voluntaria. Y bueno, eso a nivel bien, general. Luego he querido entrar un poco más en detalle en lo que se pide a nivel de contenido, no lo que se espera en los planes de transición climática, en la que es la divulgación para la CSRD. ¿Vale? Entonces, bueno, decir que el objetivo de la divulgación del plan de transición climática en CSRD es de proporcionar una comprensión de los esfuerzos que la empresa está haciendo para mitigar, eh, para mitigar los efectos del cambio climático, tanto en pasado como actual y como en futuro. Y también los esfuerzos que está haciendo para garantizar que su estrategia, su modelo de negocio y su gobernanza sean compatibles con la transición a una economía sostenible y alineada con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados en línea con el Acuerdo de París, también compatible con lo que es el objetivo de lograr la que es la neutralidad climática, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues desarrollando un plan que tenga que ser aprobado por los órganos administrativos de dirección, entonces de gestión y supervisión de empresa, primero de todo, para que, digamos, desde el más alto nivel de la empresa se aprueben. Luego que incluya aspectos como la alineación de los objetivos, entonces cómo los objetivos están alineando con un futuro 1,5, cuáles son las palancas de descarbonización, cuáles son los recursos financieros con los que se piensa poder realizar las acciones ligadas a estas palancas de descarbonización, cuáles son las emisiones bloqueadas que será difícil a reducir por la realidad de la empresa. Entonces, cómo actuar respecto a estas emisiones bloqueadas. En el caso de aplicar la taxonomía europea, también cómo se alinean las actividades económicas con la taxonomía. Después, si la empresa está incluida o no en los puntos de referencia de la Unión Europea alineados con París, cómo se integra la estrategia dentro del plan, de la estrategia empresarial, ¿no? Y obviamente el progreso, o sea, cómo se va monitorizando el progreso. ¿Vale? Ahora, cómo desarrollar todos esos contenidos. Hemos dicho el TPT, el Transition Plan Task Force, es este Gold Standard para planificar la transición climática y define, digamos, como pasos, puntos claves, los fundamentos, ¿no? Que quiere decir establecer la ambición y la estrategia para alcanzar las cero emisiones netas y gestionar los riesgos y oportunidades climáticas. Esos son los fundamentos. Luego, la estrategia de implementación, que es definir acciones a corto, medio y largo plazo para lograr la ambición y los planes para lograr la ambición, indicar luego cuáles son los planes financieros para lograrlo, y esto es parte de la estrategia. ¿Vale? Luego hay la parte de estrategia de participación, es decir, cómo la empresa va a participar con cadena de valor, industria, sociedad civil, gobierno, en el caso, ¿no? Y cómo se contribuye eh, a la ambición definida, ¿no? Luego hay la parte de métricas y objetivos, es decir, cuáles son las métricas definidas para el seguimiento del progreso de la estrategia, ¿no? Y estas métricas deben ir bastante más allá que las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser métricas ligadas a la gobernanza, a las finanzas, a los créditos de carbono, ¿vale? Y finalmente la gobernanza.
la gobernanza, es decir, quién será responsable, no da forma a la responsabilidad, a la gestión del plan de transición. Entonces, quién es responsable, quién lo gestionará, quién lo ejecutará, y definiendo claramente la importancia de la participación de la junta directiva. ¿Vale? ¿Qué es un plan de transición climática? Entonces, bueno, no, perdón, perdón. Antes de empezar en la parte de entrar en qué es un plan de transición climática, rompemos un poco hielo con otra pregunta que es, ¿qué frase representa más a vuestra empresa? Ahora que hemos hablado un poco de contexto, ¿vale? Vemos dónde estáis. Respuesta, os llegará un pool al que podéis contestar y veremos las respuestas en el chat. La pregunta es, ¿qué frase representa más a tu empresa? Las respuestas posibles son, hemos hecho pasos en la estrategia climática, nos queda pendiente integrarlos en un plan de transición climática, ya tenemos un plan de transición climática, pero lo queremos mejorar. Ya tenemos un plan de transición climática, nos está permitiendo avanzar de forma práctica en nuestra estrategia climática. No lo tenemos, no tenemos un plan de transición climática y nos movemos principalmente por cumplimiento normativo y no tenemos un plan de transición climática y nos motiva, lo que nos motiva más para tenerlo es la adhesión a SBT o a B Corp. ¿Vale? A ver, yo aquí veo que hay bastante actividad. Las preguntas las contestaré al final, ¿vale? Y Tony las puedes ir apuntando y luego ya las ponemos para el final. A ver, creo que debe haber aparecido la encuesta. Vale, estamos empezando a ver respuestas. De momento, un 27% dice que se han hecho pasos en la estrategia climática. Parece que sea al que más respuesta tiene. Pero bueno, os veo bastante bien repartidos de momento. A ver, veo que hay como unas 50 personas, por lo que aquí espero alguna respuesta de más. Bueno, parece que tenemos casi un 30% de personas que pertenecéis a empresas en las que estáis trabajando en la estrategia climática, pero tenéis pendiente integrar en un plan de transición climática. Y el segundo grupo son quien no tenéis un plan de transición climática y os movéis por cumplimiento normativo, entonces de aquí el interés por la parte normativa, pero por lo general, de empresas, la mayoría, por lo que veo, contestáis que no tenéis un plan. Así que para un 18% tenéis un plan y lo queréis mejorar, ¿vale? Bueno, es interesante ver esta posición. Vale, yo creo que podemos seguir y también esto me ayudará a seguir un poco en estas siguientes secciones, ¿vale? Llevar a una sección que es la de qué es un plan de transición climática, efectivamente, y aquí vamos a hablar de lo que es un plan de transición climática, efectos prácticos y también qué hay que incluir en ello si se quiere que sea realmente una herramienta estratégica, ¿vale? Entonces, empiezo. Me gustaría empezar por qué no es un plan de transición climática, ¿vale? Porque en nuestro día a día es verdad que nos hemos encontrado a menudo con ciertas confusiones. Entonces, no es un plan de descarbonización, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre un plan de descarbonización y un plan de transición climática, ¿vale? Entonces, a nivel de enfoque, un plan de descarbonización, tanto que sea alineado con el Real Decreto 214 2025 o con SBTI, con iniciativas SBT Target, tiene un enfoque técnico, un enfoque operativo y está enfocado a la reducción de emisiones. Un plan de transición climática no está enfocado solo en reducción de emisiones, es un plan estratégico, tiene acciones concretas, tiene un plan de inversión y de gobernanza y tiene una visión holística, no solo enfocada a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? El objetivo principal de un plan de descarbonización es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose a un futuro 1,5 si queremos alinearse a lo que es el Acuerdo de París. ¿Vale? Y el objetivo de un plan de transición climática es transformar el negocio para que sea rentable en una economía futura que sea una economía net zero.
¿vale? Para transformar el negocio, pues definir medidas específicas y ver cómo seguir en los avances. Por lo tanto, decíamos, la cobertura es de emisiones puramente en el plan de descarbonización y en cambio en el plan de transición climática es de emisiones, gobernanza, finanza, riesgo climático, ¿vale? Tienen marcos normativos diferentes, algunos de los cuales compartido, ¿no? Por ejemplo, la CCRD cubre cómo divulgar un plan de descarbonización y cómo divulgar un plan de transición climática, ¿no? Am, pero claramente el plan de transición climática pues, tiene un marco normativo, unos estándares que son más específicos, como el CDP, el TPT que os he dicho antes, o IFRS. El horizonte temporal sí que es verdad que es el mismo, o sea, los dos se deberían idealmente mover en corto, medio y largo plazo, ¿vale? Sí que es verdad que los planes de descarbonización con que tengan un mínimo de 5 años y luego se va trabajando, ¿no? El plan de transición climática debería tener siempre una visión con el futuro net zero. Tendría que trabajarse con el corto, medio y largo plazo siempre, ¿no? La obligatoriedad, ¿cuál es la diferencia? Pues el plan de descarbonización es obligatorio en España para grandes empresas y administración del Estado, empezando por alcance 1 y 2 y siguiendo con alcance 3. El plan de transición climática es principalmente voluntario, ¿no? Cada vez más exigido, pero es voluntario. Y la publicación, pues el plan de descarbonización sí que es obligatorio publicarlo, según la obligatoriedad del Real Decreto 2014-2025, y se puede publicar en la web corporativa o en el informe de sostenibilidad, en el EIF, ¿vale? O con el registro huella. Mientras que el plan de transición climática, pues, se puede publicar donde se quiera, es recomendada la publicación, normalmente pues, en la web de la empresa, ¿vale? ¿Qué otra cosa no es? Pues el plan de transición climática no es un collage, no es un informe collage que recopila todos nuestros proyectos de clima, ¿no? Entonces, por bonito que sea, un collage es una imagen, es una imagen estática, no es una herramienta estratégica, ¿vale? Entonces, con esto espero que sea clara la diferencia entre lo que es un plan de descarbonización, lo que es un plan de transición climática. Entonces, vale, ¿qué se espera hoy de las empresas para los planes de transición climática? ¿Vale? Entonces, no hablamos de plan de transición climática o CTP, Climate Transition Plan, como solo reporting, ¿vale? Pasa el CTP a ser una herramienta central de gestión, de inversión y toma de decisión estratégica. Se espera que sea un plan alineado con un futuro de 1,5 grados y con un futuro net zero en 2050, que tenga una hoja de ruta clara, que incluya acciones, plazos, responsables, costes, inversiones, que sea aprobado por el Consejo de Dirección y que haya una rendición de cuentas internas relacionada con ello, que integre todos los aspectos financieros, como he dicho antes, por lo tanto, el coste de realización de medidas, que incluya un presupuesto y una planificación financiera y que tenga una revisión periódica y una actualización, por lo tanto, que tenga un seguimiento, ¿vale? Si bien no existe un modelo único para todos los planes, ¿no? Digamos que un plan creíble suele abordar estos 5 componentes principales que veis aquí, ¿no? Que son dónde estamos actualmente como empresa, dónde queremos llegar, cómo llegaremos ahí, cómo acompañaremos las partes interesadas en el viaje y cómo haremos la supervisión del progreso, ¿vale? Y entonces aquí vemos dónde estamos actualmente, cómo se hace, se definen unas bases, ¿no? Las bases son la definición de un inventario de gases de efecto invernadero, un análisis de riesgos y oportunidad climática con el cálculo de los impactos y de los costes de gestión de estos riesgos y oportunidades, el análisis de escenario climático y el análisis de aspectos que van más allá de lo que son las emisiones, ¿vale? ¿Dónde se quiere cómo se desarrolla, ¿no? Se desarrolla definiendo objetivos relacionados con el clima, objetivos de reducción, cambios de modelos de negocio donde sea necesario, ¿no? Por ejemplo, para dejar de un lado los combustibles fósiles, objetivos específicos de reducción de gases de efecto invernaderos y otros objetivos empresariales, ¿no? Por ejemplo, de gobernanza, operativos y objetivos financieros. ¿Cómo se llegará a estos objetivos, ¿no? Aquí se define la estrategia.
pues para definir la estrategia se va a hacer una hoja de ruta que sea de descarbonización, pero también de otros aspectos. Por ejemplo, o sea, tiene que incluir aspectos sub hoja de ruta, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de producto. En el caso de empresas que vendan productos y no servicios, ¿no? Luego, por ejemplo, dentro de la estrategia de implementación se tendrán que trabajar las que son las medidas de resiliencia y adaptación al cambio climático, las políticas, toda la planificación financiera, que como decía antes es muy importante, y la integración en la estrategia empresarial, ¿vale? Em, Punto 4 muy importante es la estrategia de participación, ¿no? O cómo se acompañarán las partes interesadas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos, pues las empresas tienen en su cadena de valor su principal dificultad de cumplir con su hoja de rutas. Por lo tanto, tiene que empezar a trabajar de la mano de la cadena de valor, ¿vale? Y entonces aquí entra esta parte de trabajo con cadena de valor, con industria, ¿no? Y finalmente, la gobernanza. La gobernanza tanto para definir las responsabilidades y la ejecución y la gestión del plan, como la definición de la supervisión, ¿vale? Y aquí entran toda una serie de aspectos relacionados, por ejemplo, con habilidades formativas, educación, desarrollo de incentivos, ¿vale? Y ahora iremos a ver algún ejemplo práctico donde podemos ver algunas empresas que lo hacen, que están empezando a hacerlo de forma interesante, ¿vale? Entonces, entre estos ejemplos, por ejemplo, aquí ejemplo de cómo presentar hojas de rutas de descarbonización, que es una parte del requerimiento del plan de transición, que es la parte de palancas de descarbonización. Entonces, hay que tener clara cuál es la ruta hasta 2000, corto medio plazo 2030 y largo plazo 2050, que debería ser el objetivo net zero. Entonces, identificar cuál es la curva de reducción, identificar cuál es la curva de compensación o remoción, digamos, para alcanzar el net zero a largo plazo. Hay que tener claro cómo se hará, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuál es el objetivo de reducción de alcance 1 y 2, de alcance 3 y de alcance 3 flag y no flag, en este caso una empresa que tiene flag y no flag, ¿no? Luego, ¿con qué programas se piensa alcanzar estas reducciones? Y tener esto evidente en un gráfico en cascada que diga, vale, para cada programa yo preveo un cierto impacto en reducción de emisiones, ¿vale? Y muy importante, lo que veis aquí a la derecha, que es hacer un seguimiento real del progreso, ¿no? Entonces, si este es el año base, pues cada año hacer un progreso, alcance 1 y 2 y objetivo final, dónde estamos en cada año para ir reajustando la ruta cada vez que se haga el seguimiento, que idealmente sería de forma, ¿vale? Luego vemos aquí otro ejemplo que es un ejemplo de supplier engagement, es decir, trabajo con la cadena de valor, ¿vale? Se define, por ejemplo, un roadmap o una hoja de ruta para 2030 con varias acciones, entre las cuales hay una parte que es soporte y engagement, ¿no? Dar soporte y educación para el cálculo de huella de carbono a los proveedores. Luego hay una parte que es transparencia, compartir informaciones y práctica con los proveedores, ¿no? Y aquí puede ayudar a desarrollar soluciones de forma conjunta. Luego hay una parte que aquí está subrayada porque es muy importante, que vemos que empieza a ser siempre más importante hacerla, que es incorporar cláusulas climáticas en los contratos con los proveedores, requiriendo un cierto compromiso con los proveedores en cálculo de huella de carbono, plan de reducción, plan de transición, ¿vale? Para ir todos de la misma mano. Luego hay, evidentemente, aspectos relacionados con la colaboración y con la selección de proveedores que sean proveedores menos emisivos, ¿no? Otros ejemplos siempre buenos de trabajo con la cadena de valor puede ser lo de hacer summits, es decir, de hacer eventos específicos con tus propios proveedores, reuniones para compartir prácticas, solucionar desafíos conjuntos, ¿no? Con focus temáticos específicos. Yo qué sé, por ejemplo, un summit hecho sobre packaging, con todos los proveedores de packaging, uno sobre ingredientes, con todos los proveedores de ingredientes. Y esas son prácticas que ya se están llevando a cabo por empresas. Otro, por ejemplo, es pedir a los proveedores participar a CDP Supply Chain, ¿no? Entonces, de esta forma se aumenta la ratio de participación anual de los proveedores a CDP
y con eso se recopilan mejor los datos de emisión de estos proveedores. Entonces, pues es como una forma de ir motivándolos, ¿no? Luego hay otros ejemplos buenos sobre enfoque financiero. Enfoque financiero, por ejemplo, incluir inversiones relacionadas con el clima en el proceso de planificación financiera anual, ¿no? Luego, bueno, aquí hay esta parte que sería de business integration, ¿no? Entonces, tiene integración en la estrategia de empresa a través de cinco líneas, ¿no? De trabajo, por ejemplo, que son estas, accountability staffing o mejora de la recolección de datos, desarrollo de un plan de engagement de proveedores, tener un plan de un budget y una planificación de las inversiones y trabajar la innovación climática. Entonces, esos pueden ser las líneas de trabajo. Y luego, después hay esta parte que es funding, es decir, por ejemplo, empresas que ya establecen fondos específicos de capital dedicados para iniciativas de sostenibilidad y que evalúan, introducen, digamos, evaluaciones específicas de las inversiones bajo el criterio de sostenibilidad. Entonces, de esta forma, digamos que controlan cuáles son las inversiones realizadas. Y finalmente, pues hay empresas que informan, como aquí podéis ver, cuál es el compromiso económico de inversiones, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, dice que gastará 1 billones de euros de 2020 a 2030, ¿no? Ahora, sí que es verdad que siempre más clientes están pidiendo realizar algo más, que luego normalmente es algo que no se publica, ¿no? Pero que algo que internamente necesita ser trabajado, que son estimaciones financieras con herramientas tipo esta, que es la curva de coste marginal de abatimiento de carbono, que indica básicamente cuál es, aquí en el eje Y, el coste por tona o megatona de CO2 abatido y el total, en cambio en el eje X, el total de emisiones abatidas, ¿no? Y entonces todo lo que está en negativo son acciones que no dan retorno económico, mientras lo que está en positivo da retorno económico. ¿Vale? Y entonces, bueno, también en base a esto, pues podemos movernos en tomar decisiones. Luego están los ejemplos de gobernanza. Bueno, los ejemplos de gobernanza, por ejemplo, son ejemplos en los que ya se trabaja a nivel de comité directivo para mejorar sus competencias en temas relacionado, en conocimiento relacionado con el cambio climático, por lo que ya se les informa o ya se le da o se le empodera sobre cómo integrar la estrategia climática dentro de la estrategia, ¿no? O, por ejemplo, lo que es introducir incentivos ligados a indicadores de cambio climático para los trabajadores, ¿no? Desde los jefes de sostenibilidad al Board of Directors. Y aquí a la derecha un ejemplo también interesante de organigrama, un organigrama claro que especifique cuáles son los roles de los diferentes responsables de llevar a cabo el plan, pero ya desde un nivel de Board of Director, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son bastante interesantes. Iba a hacer más preguntas, pero veo que ya me estoy comiendo casi todo el tiempo, así que me paso a la siguiente sección para poder dejar, ya que veo un poco de espacio a las preguntas, ya que veo que hay muchas preguntas, ¿vale? ¿Cómo nos acompañamos desde Antesis? ¿Cómo acompañamos desde Antesis? Nuestra posición es que el único rendimiento que importa es el rendimiento que definimos el rendimiento sostenible, ¿vale? Este es la suma de capital operativo, de rendimiento capital operativo, de reputación y comercial. Cada uno de esos da un valor, crea un valor y son entre ellos independientes. Por lo tanto, nuestro soporte siempre se basa pensando en este aspecto como base, ¿vale? Saltar esta slide y vamos aquí en el enfoque. Digamos que en términos simplificados, el enfoque que sugerimos para el desarrollo de un plan de transición sigue 4 pasos y que son dónde estás ahora, dónde quieres llegar, cómo quieres llegar y la publicación y la implementación del plan, ¿no? Que incluye la monitorización y la información sobre el progreso. Es verdad que en cada etapa hay una serie de actividades para realizar
Y las organizaciones más maduras quizás han desarrollado gran parte de lo que es el 1 y el 2, y la etapa 3 suele ser la más complicada, ¿no? Entonces, no hay una estructura fija, un enfoque fijo para el informe final, además, que sería el punto 4, y hay varios ejemplos que podéis ver. Entonces, los ejemplos que hay pues, pueden variar ampliamente también el resultado final, pero lo que importa es que a nivel interno sea claro el plan de acción. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que la elaboración de un plan de transición es un proceso iterativo y que el plan estratégico completo pueda necesitar algunos años antes de ser complementado, ¿no? Porque estos puntos, pues del 1 al 4, pues se van repitiendo. ¿Vale? Entonces, en Antesis nosotros podemos ayudar a los clientes a desarrollar tanto este plan estratégico que consiste en trabajar estos 4 pasos que hemos descrito, como en la parte de redacción y maquetación de un informe resumido para un uso público. Además, evidentemente, de un informe completo y de uso interno que tenga mucha más información, como por ejemplo la curva MAC que os enseñaba antes. ¿Vale? Em, entonces, aquí vemos un poquito más de detalle lo que hacemos en cada uno de estos pasos, ¿no? En preparar, progresar, desarrollar y activar. Em, entonces, en preparar construimos las bases, en progresar damos más fuerza a lo que son, lo que son las acciones actuales y la estrategia actual. En la parte de desarrollo ya es más un desarrollo del discurso, ¿no? Que hay dentro del plan, aparte de la definición de lo que son todos los pasos del plan de acción. Y luego la parte de activación que tiene más a ver con lo que es el lanzamiento público. ¿Vale? Es evidente que en función del tipo de empresas, el enfoque cambiará y estará en el lugar donde la empresa lo necesite, ¿no? Por ejemplo, un cliente de software que tiene como necesidad prepararse para el cumplimiento de la CSRD a futuro, trabajaremos en esta parte, la redacción y elaboración del informe, ¿no? Estaremos al punto 3. Un gran minorista que quiera desarrollar un informe narrativo y visual convincente, pues trabajaremos sobre todo la parte 4, que es activar y hacer público. Una importante empresa farmacéutica que quiere apoyo para mejorar la planificación interna, pues trabajaremos hasta la fase 1 y 2, que es progresar, ¿vale? Y un fondo inmobiliario que quiera satisfacer las expectativas de los inversores, pues todos estos puntos trabajaremos hasta el 4, ¿vale? Entonces, bueno, pues finalmente decir, la experiencia la creamos con la práctica también, porque, bueno, hemos ido trabajando iterativamente con este enfoque y hemos aprendido algunos aspectos y hemos ido moldeándolo, ¿no? Entonces, entre lo que hemos aprendido, lo que hemos visto es, no existe un enfoque único para desarrollar un plan de transición. Cada organización necesita un enfoque adaptado a su contexto y por eso trabajamos mucho en el codiseño con el cliente y en la adaptación al contexto de la organización, normalmente dedicando tiempo a reuniones internas con diferentes departamentos. Luego se recomienda un enfoque iterativo. El enfoque evolucionará a medida que se realice el trabajo y nada, pues necesitará un tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues hay que priorizar, hay que aprender a priorizar y desarrollar una hoja de ruta que en el tiempo vaya priorizando lo que se puede hacer. Luego, el cambio necesita liderazgo y propiedad. Entonces, eso aquí es importante porque hay que transmitir la importancia de la responsabilidad a toda la empresa y esto se hace trabajando desde un principio la participación de partes interesadas, incluyendo los equipos directivos y los no relacionados con la sostenibilidad. Esto haciendo formaciones, reuniones desde el principio del planteamiento de un proyecto de transición climática. Y finalmente hay la parte de desarrollo de capacidades, que es importante, que es la base, y entonces la idea es que trabajamos para ser asesores estratégicos, pero también para ayudar en la capacitación, ¿vale? Entonces, ¿con qué herramientas? Estas son todas las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Os hemos enseñado también los pasos y cómo podríamos dar en cada paso. Luego hay herramientas adicionales, ¿no? Herramientas adicionales que pueden ser de un muy buen apoyo al desarrollo de planes de transición climática. Um,
Por ejemplo, como muchos de vosotros sabéis, pues EcoVadis es una plataforma global de evaluación y gestión de sostenibilidad. Permite medir, monitorizar, mejorar el desempeño de ESG con foco especial en la cadena de suministro y entonces puede ser un buen aliado, ¿no?, para definir la estrategia. Porque justamente permite, sobre todo en sus módulos Carbon Action Manager y EcoVadis Ratings, de recopilar una serie de información que sirve de base para la parte de análisis y progreso. ¿Vale? Por otro lado, también indicar que, bueno, obviamente hay muchas soluciones, ¿no?, que se pueden aplicar. Nosotros como Antesis también tenemos otras herramientas de soporte que son servicios digitales que siempre van a servicio de lo que es el acompañamiento estratégico y la consultoría. Son herramientas que otras herramientas que pueden ser buenas aliadas, ¿no? Porque principalmente centralizan información, tratan información, hacen seguimiento de la información, la recopilan de una forma más eficiente, eliminan procesos manuales lentos y que pueden llevar a errores, y entonces pueden acelerar o hacer más exitosos los procesos, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, Road para plataformas de gestión de inventario de gases de efecto invernadero como Road o plataformas de gestión y reporte de datos de ESG como Mero, plataformas de recogida de datos de cadenas de suministro como el Compliance Suite, la Antesis Compliance Suite o ATS, herramientas de cálculo de impacto a nivel de producto y modelado de análisis ciclo de vida como el Portfolio Pro, y plataformas de formación y aprendizaje para la sostenibilidad, que es nuestra Activator Academy. ¿Vale? Dicho esto, ya hemos llegado al final de este webinar. He hecho un rush final para intentar dejar algún minuto porque he visto que han entrado algunas preguntas. Espero que os haya satisfecho, al menos en alguna de las expectativas, ojalá en todas. Y bueno, antes de cerrar, intento dedicar estos 8 minutos a contestar a vuestras preguntas, ¿vale? A ver, voy a mirar el chat. Intento hacerlas por orden, ¿vale? Desde el principio. A ver, vamos aquí. Un plan de descarbonización. Espera. Carlos Comín Pernas. Un plan de descarbonización con objetivo net zero podría valer como un plan de transición climática. No, ya lo hemos visto, creo que espero que ya ha sido claro en la respuesta, en la explicación en la que he dicho lo que no es, y sobre todo he explicado la diferencia entre un plan de descarbonización y un plan de transición climática. Hemos visto que la diferencia, o sea, que un plan de transición climática necesita trabajar también toda la parte de gobernanza, integrar el análisis de riesgos, el análisis de escenarios, incluir una planificación financiera y por lo tanto no lo cubriría. ¿Vale? ¿Cuál es el estatus de US? Creo que esto también lo he contestado con aquel mapa, a ver si lo puedo recuperar un momento, pero teníamos este mapa mundial donde se veía un poco el estado de todos los países del mundo y de momento está estamos en... Ah, no, pues no está. Digamos que como sabéis, la situación es la que es y no, ellos están en voluntaria, digamos, ¿vale? Eh, Ahora todo lo que está guiando lo que es la alineación con un futuro alineado con el 1,5, pues está liderado por principalmente Europa y Australia, ¿vale? Que también lo habéis visto en los marcos que os he indicado aquí de referencia, que son de los reglamentos obligatorios, principalmente es Europa y Australia, ¿vale? Luego vamos a ver qué más preguntas hay. Tengo la misma pregunta, creo que esta estaba solucionada.
¿Qué relación tiene con el TCFD? ¿Se plantean medidas de adaptación al cambio climático? Sí, bueno, quizás incluso desde aquí lo podemos ver. Bueno, la relación con el TCFD es que tú con el TCFD haces análisis de riesgos y oportunidades climáticas, con los que se hace un análisis de escenarios también y se detecta el impacto económico sobre la empresa de ciertos riesgos y además el coste de reducir estos riesgos o implementar ciertas oportunidades, ¿vale? Estas acciones identificadas y estos riesgos identificados se tienen que integrar dentro de la estrategia climática, juntándolos con lo que es, por ejemplo, es el plan de descarbonización. O sea, quiero decir que son acciones adicionales a incluir en el plan de acción. El plan de acción de un plan de transición climática incluirá tanto las acciones identificadas en el análisis de riesgos, como las que se han identificado en el plan de descarbonización, como las que se han identificado respecto a la mejora de la gobernanza, como las que se han identificado para detectar la forma mejor de financiar las acciones que hay que llevar a cabo. ¿Vale? Espero haber contestado. Luego hay otra pregunta que dice, ¿se puede establecer un objetivo de reducción alineado con los acuerdos de París 1,5 grados sin validar los objetivos en SBT? Es decir, ¿existe metodología para poder hacerlo más allá de los mecanismos establecidos en SBT? Sí, es decir, hay muchas empresas que no se adhieren a SBT también por los altos costes de tasas, que la verdad que son muy altos, pero pueden decir, o sea, pueden igualmente establecer un plan de descarbonización alineado con la ciencia sin validar esos objetivos, ¿no? Hacerlo siguiendo los estándares de la iniciativa Science Based Target Initiative es una forma. Es decir, es una forma poder decir públicamente que se ha seguido la metodología de SBT, todo y que no se ha adherido a la iniciativa. Y luego hay otros marcos, otras guías que también, bueno, están mucho menos usadas que la de la iniciativa Science Based Target, pero que también son metodología que explican cómo calcular objetivos de emisión o sendas de reducción alineadas con París. Al final todas llegarán al mismo objetivo de reducción, ¿vale? Porque al final el objetivo de reducción tiene que ser el mismo si se quiere decir que se están alineados con el 1,5, ¿vale? Ah, en el mapa mundi del inicio de la ponencia ponía que el Climate Transition Plan era obligatorio en Europa, pero en las diferencias con el plan de descarbonización dice que es voluntario. ¿Podría por favor aclararlo? Sí, vale, quizás no lo expliqué de forma muy clara. Lo que es obligatorio en Europa es informar sobre. Entonces, la CSRD lo que dice es que es obligatorio en el caso de que primero tengas que reportar por CSRD. En el caso que el cambio climático sea un aspecto material para tu empresa, estás obligados a informar sobre tu plan de transición climática. Informar quiere decir informar si lo tienes o no. Entonces, en el caso de tenerlo, informar sobre todos los aspectos que te pide la CSRD, ¿no? Que son un poco los contenidos que hemos visto, pero también puedes informar que no lo tienes y puedes decir lo que vas a hacer, si lo vas a tener o si no lo vas a tener, pero no estás obligado a tenerlo, ¿vale? Lo que sí hemos visto que te obliga a tenerlo es si tú te adhieres a la iniciativa Science Based Target, se te adherirás a futuro a la iniciativa Science Based Target con el nuevo estándar, sí que estarás obligado a definir un plan de transición después de 12 meses de la validación. Y si te certificas con B Corp y eres una gran empresa, también te obligan. Pero ambas cosas son marcos voluntarios. Entonces, las empresas se adhieren voluntariamente a Science Based Target Initiative o a B Corp. ¿Vale? Vale, otra pregunta. En caso de empresas con central en la Unión Europea, pero presentes en varios países de la Unión, entiendo que se ha de hacer un conjunto, ¿no? Como entiendo que te refieres al plan de transición climática y no a la divulgación de la requerida por la CSRD, pero sí, idealmente es ideal que tengas que trabajar en conjunto. Quizás respecto a esta pregunta no soy la persona más indicada porque creo que va muy ligada al conocimiento de detalle de la aplicación de la CSRD para empresas que tengan también sedes fuera.
Y entonces para esta pregunta, si no está muy claro, la puedo trasladar a al equipo de ESG de la empresa. ¿Vale? Vale. Luego, mira, son las 4. Hay una última pregunta. ¿Sabes si en México es obligatorio para las empresas contar con un plan de acción climática? La verdad es que no lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. En esto no te puedo confirmar y lo podemos investigar. ¿Vale? Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Hemos cerrado exactamente a las 4. Si nadie más quiere comentar nada, creo que hemos llegado al cierre de esta sesión. Espero que haya sido de vuestro interés y, mira, dejo de compartir, espero haya sido de vuestro interés, de haber solucionado muchas preguntas. Ya sabéis que podéis encontrarnos para cualquier duda, lo digo tanto para los que ya nos conocéis y sois clientes como para personas nuevas. Podéis usar em, el canal con el que se os ha comunicado o el recordatorio del webinar y ya también si no os puedo dejar mira, vuelvo a compartir y dejo la slide con mi correo electrónico y me podéis alcanzar por correo electrónico y lo vuelvo a compartir un momento. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, seguir adelante con la transición. Hasta luego.